¿Por qué? Esa es la pregunta que resuena a través de los siglos, la pregunta que se estrella contra el vitral de nuestras iglesias y se rompe en el suelo de nuestra fe. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué un Dios todopoderoso, el creador de las galaxias, elegiría una muerte tan brutal, tan pública, tan llena de vergüenza y de dolor? ¿Por qué el creador del amor permitiría que el odio tuviera un triunfo tan aparente? Te han dicho que fue para perdonar nuestros pecados, y es verdad. Pero esa respuesta, hermanos, se ha vuelto tan común, tan fácil en nuestros labios, que ha perdido su filo. Se ha convertido en una frase de catecismo, en lugar de ser el misterio más violento y apasionado del cosmos. Hoy no vamos a dar una respuesta fácil. Hoy vamos a caminar hacia esa colina. Vamos a oler el hierro de la sangre en el aire. Vamos a escuchar el sonido del martillo sobre el clavo. Y vamos a entender en lo más profundo de nuestra alma que la cruz no fue un accidente. No fue un plan que salió mal. No fue un martirio trágico. Fue una elección. Fue una estrategia. Fue la única jugada posible en una guerra cósmica, el único movimiento en el ajedrez divino que podía a la vez satisfacer la justicia infinita y demostrar un amor infinito. Nuestra historia no comienza en el Gólgota, comienza en un jardín, pero no en el Edén, en otro jardín, un jardín de olivos retorcidos bajo una luna fría, Getsemaní. Jesús estaba solo. Sus tres amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, dormían a unos metros de distancia, sus cuerpos pesados por la comida de la Pascua y una tristeza que no podían comprender. El aire en el huerto era espeso y olía a polvo y a una floración dulce y enfermiza. Pero había otro olor, un hedor que solo él podía percibir, el olor del adversario, el olor del pecado. No fue una tentación como la del desierto, con palabras y desafíos, fue una presencia, una opresión, el mal del mundo, la suma de cada acto de crueldad, cada mentira, cada traición, cada asesinato desde Caín hasta el último día. Todo ese veneno comenzó a reunirse en ese jardín, enfocado en el único hombre puro que jamás había existido. El porqué de la cruz comienza aquí, en la elección de no huir. Padre, susurró, su voz humana quebrada por una angustia que no era de este mundo. Cayó de rodillas y luego rostro en tierra, el Creador postrado sobre su creación. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué era esa copa? ¿Era el miedo a los clavos? ¿El miedo al látigo? No. Jesús no le temía al dolor. Él era el Señor del dolor. Le temía a la copa. Y la copa contenía la inmundicia de tu pecado y del mío. Para sanarnos del veneno, Él tenía que beberlo primero. Él, que era la pureza absoluta, tenía que convertirse en pecado por nosotros. Y esta unión con nuestra oscuridad era una agonía tan profunda, tan repulsiva para su santidad divina, que su cuerpo no pudo soportarlo. Comenzó a sudar, y su sudor, nos dice San Lucas el médico, era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Hematidrosis, una condición médica real causada por una angustia tan extrema que los capilares bajo la piel estallan. Estaba muriendo de dolor, antes de que un solo soldado lo tocara. Y en esa oscuridad el adversario susurró su última y más poderosa tentación. No fue adórame, fue ríndete, es demasiado, no lo valen, mira a tus amigos, duermen, mira a tu roca Pedro, te negará, mira a tu elegido Judas, te está vendiendo por el precio de un esclavo, míralos, son barro, son fallidos, tu sacrificio es inútil, tu padre te ha abandonado, sálvate a ti mismo. Jesús tembló, el peso era insoportable, vio cada uno de nuestros rostros, vio tu traición, vio mi cobardía, vio cada misa a la que hemos faltado, cada confesión que hemos callado, cada acto de crueldad que hemos cometido, vio la totalidad de nuestra miseria. Y por un segundo el destino del universo pendió de un hilo, y entonces del fondo de ese infierno de agonía levantó su rostro ensangrentado, y pronunció las palabras que salvaron al mundo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Bum! Fue un trueno en el infierno, fue la derrota de la serpiente. En el primer jardín, un hombre Adán dijo, hágase mi voluntad, y nos sumió en la muerte. En este segundo jardín, el nuevo Adán dijo, hágase tu voluntad, y nos compró la vida. La cruz no se eligió en el Gólgota, se eligió en Getsemaní. El resto, hermanos, fue la ejecución de esa decisión. Las antorchas, el beso de Judas, la máxima profanación de la intimidad, el juicio falso ante Caifás, donde la verdad misma fue acusada de blasfemia, la cobardía de Pilato, lavándose las manos, un hombre débil tratando de lavar una mancha eterna. Y luego, la flagelación. Hermanos, no pasen rápido por esta escena. No podemos entender el porqué de la cruz si no entendemos el cuánto del precio.
El flagrum romano no era un látigo, era un instrumento de desollamiento, con trozos de hueso y plomo. Los soldados, expertos en su crueldad, no pararon en los 39 azotes de la ley judía. Lo golpearon hasta que no quedó un lugar sano, hasta que su espalda fue un horror irreconocible de carne desgarrada, sus costillas expuestas. La profecía de Isaías cumplida. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué esta crueldad aparentemente gratuita? Porque el pecado no es un simple error legal, es una herida fea, sucia, sangrienta, y para sanar nuestras heridas, Él tuvo que tomar esa fealdad sobre sí mismo. Cada latigazo era un pecado de la carne, un acto de lujuria, de gula, de pereza, siendo pagado, absorbido, sanado. Y la corona de espinas. No era una simple corona, era un casco de espinas largas y afiladas, clavado en su cráneo. ¿Por qué? Porque el orgullo, el pecado de Adán, es un pecado de la mente. Es la corona de nuestra arrogancia, y Él tomó esa corona de orgullo sobre su propia cabeza para darnos a cambio su corona de gloria. Y el camino, el Vía Crucis, el Dios que sostiene el universo ahora colapsa en el polvo bajo el peso de un madero. ¿Por qué? Para que cuando tú caigas, cuando yo caiga, podamos saber que Él ya ha estado allí en el polvo con nosotros, y que entiende. Y finalmente la colina, Gólgota, el lugar de la calavera. Lo arrojaron sobre la madera áspera, sobre su espalda abierta y sangrante. Sostuvieron sus manos, las manos que habían sanado a los leprosos y bendecido a los niños, y tomaron los clavos. Imaginen el sonido, el shh del clavo de hierro perforando la carne y el nervio de la muñeca, y el sonido sordo del mazo, 1, 2, 3 veces. Un dolor blanco, explosivo, que gritó desde su mano hasta su cerebro, y luego la otra mano, y luego los pies. Lo levantaron y lo dejaron caer en el agujero. Su cuerpo entero se dislocó con un golpe sordo. Y allí estaba, el rey del universo colgado entre el cielo y la tierra, un espectáculo público de fracaso. Y aquí, hermanos, es donde el porqué se vuelve claro como el cristal. Aquí en la cruz suceden dos cosas a la vez. Primero, la justicia de Dios es satisfecha. Pensemos en esto. El pecado es una ofensa infinita, porque es contra un Dios de bondad infinita. Y nosotros, criaturas finitas, teníamos una deuda infinita que no podíamos pagar. Si Dios en su misericordia simplemente hubiera dicho, no importa, los perdono, no habría sido un acto de amor, habría sido un acto de injusticia. Habría trivializado el mal. Habría sido como un juez que deja ir a un asesino simplemente porque lo ama. Sería un juez corrupto. La justicia de Dios, que es perfecta, exigía que la deuda fuera pagada. Segundo, la misericordia de Dios se revela. ¿Cuál fue la solución de Dios? Fue la solución más loca, más escandalosa y más hermosa. Dios no nos perdonó la deuda, decidió pagarla Él mismo. En la cruz, el juez y el acusado, el sacerdote y la víctima, son el mismo. Dios Hijo, como hombre, paga la deuda que el hombre debe, y como Dios, su sacrificio tiene el valor infinito para pagar la deuda infinita. La justicia y la misericordia no son opuestas, se besan en la cruz. Por eso Jesús eligió la cruz, porque era el único lugar, el único evento en la historia donde la justicia perfecta de Dios y su misericordia infinita podían ser satisfechas al mismo tiempo. Miren lo que hace en la cruz. ¿Qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está pagando la deuda y perdonando al mismo tiempo. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón arrepentido, al primer santo canonizado le ofrece la salvación comprada con su propia sangre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. No solo nos salva, sino que nos da a su propia madre para que no quedemos huérfanos. Tengo sed, no solo sed física, sed de tu alma, sed de tu amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toma sobre sí el pecado más oscuro, la sensación de estar separado de Dios, para que nosotros nunca tengamos que estarlo. Y finalmente las dos palabras que lo cambiaron todo. Primero, tetelestai. Consumado es. Una palabra griega que en los negocios de la época se escribía en un pergamino cuando una deuda había sido pagada por completo. Nuestra deuda está pagada. Y su último aliento, un grito de victoria, no de derrota. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el instante en que murió, el velo del templo, esa cortina de 20 metros de altura que separaba al hombre del santo de los santos, se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque el sacrificio había sido aceptado. El camino a casa estaba abierto. La barrera entre Dios y el hombre, erigida por Adán, había sido pulverizada por la cruz de Cristo.
Hermanos, por eso Jesús eligió la cruz. No fue un accidente, fue una misión de rescate, fue el acto de amor más grande de la historia, fue el juez tomando el lugar del criminal, fue el rey muriendo por sus súbditos rebeldes, fue el pastor dando su vida por sus ovejas perdidas. Él no eligió la cruz porque disfrutara del dolor, la eligió porque te ama a ti, y el precio de tu alma era todo lo que Él tenía. Si esta verdad sobre el precio de tu alma te ha conmovido, no dejes que su sacrificio sea en vano. Corre al sacramento de la confesión, donde esa misma sangre que Él derramó está esperando para lavar tus pecados.